hace muchas décadas. Pero la tecnología ha permitido que cada día más la tierra sea más productiva. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Porque tiran la comida. La comida no llega a la gente que necesita de comer. No solo estoy hablando de Guatemala, a nivel mundial. Recibí en un WhatsApp, hay un negrito del África, un niño, tomando agua de un charco, muy amable, gracias, de un charco. Y el mensaje dice, los humanos estamos más preocupados de encontrar si hay agua en Marte que en proveer de agua a la gente. Entonces la tecnología, ¿verdad?, tiene también sus malos usos por la visión equivocada de la gente. Si ustedes me preguntan a mí, Marte, la Luna y todo eso me hace los mandados. Es preferible que la gente trabaje en mejorar la calidad de la vida. Todos hemos visto en la televisión y etcétera que en todos lados hacen carros con robots. Aquí hay una situación. La tecnología nos ha permitido tener mucho más conocimiento. Voy a regresar a eso después. ¿Me ayuda, Adrián, porfa? Voy a ir un poquito cada uno de estos, ¿verdad? El abaco. Yo estudié en Israel y en Israel llegaron en su momento muchos inmigrantes rusos cuando yo estaba, de Georgia, no sé cómo se dice en español, y esos lugares son gente bastante primitiva. Y entonces en los kioscos o las tienditas, como los conocemos aquí, ellos usaban el abaco. Yo estoy seguro que ustedes han visto, pero hay que ver cómo lo manejan. Rapidísimo, con una calculadora, ¿no? De ahí, como les hablé de Hollerith, el gobierno americano sacó a licitación. Entonces vamos a ver qué hace de las maravillas la tarjeta perforada. Y es importante que entendamos muchas de las cosas que han sucedido a través de la historia. O sea, tecnología es think, pensar, son ideas, no son fierros. ¿Quieren un ejemplo que ustedes conocen? Uber. Uber es una idea de alguien, ¿verdad? Airbnb, ¿verdad? Creo que ya no se van a los hoteles, sino hay una lista de casas y les alquilan un cuarto o un apartamento. Facebook. Todas esas cosas son ideas. La tarjeta perforada, como le agradezco a mi amiguito ahí, me dio una. Esta cosa tan grande son 80 caracteres. ¿Ok? Y esto se usaba para darle datos a la computadora. Pero nosotros los humanos pensábamos que para hacer un cálculo diferente en la computadora había que cambiarla físicamente. Entonces teníamos todo el tarjetero con datos. Ahora vamos a hacer un cálculo diferente con la misma data, a rearreglar físicamente la computadora. Yo llegué a la MUNI y todavía tenían, y lo peor de todo es que los humanos agarramos una idea y comenzamos, una idea mala, y comenzamos a mejorarla y a mejorarla y a mejorarla.
hasta que vino un señor von Neumann o von Neumann, John von Neumann, un húngaro que se llamaba Janek, muy famoso porque hizo juegos gerenciales. Eso se lo van a encontrar en la vida. Me dijo, miren mucha, ¿por qué no le damos a la computadora los datos de las instrucciones como que fueran datos? Y ya no las cambiemos físicamente. Y entonces agarraban y le daban a la computadora y se separaban en las tarjetas en dónde empezaba, en dónde terminaba el programa y en dónde empezaban los datos y en dónde terminaban. En los 70s yo todavía usaba eso en Boston. ¿Ok? Esa fue una maravilla, una revolución o una evolución, ustedes quieran, pero realmente la arquitectura es una idea y esa es la arquitectura que hoy por hoy se usa. Lo que pasa es que en lugar de agarrar las tarjetas y ponerlas, ¿qué hacemos? Grabamos las instrucciones en un disco y las jalamos a memoria. ¿Ok? Hasta ahora, hasta aquí está claro, sencillo. Muy bien. Entonces, esto me encanta contarlo. Cómo agarramos y desvirtuamos las cosas. Profesor Wang, él vivía cuando yo trabajaba en Boston con esas cosas y después con un editor que cada vez que uno le ponía un teclazo en la computadora iba y regresaba, eso era orientado a líneas, todavía no habían las pantallas, había un problema serio, limitaciones de memoria. Entonces los programas podían ser mucho más grandes que la memoria. Entonces teníamos un programa que ocupaba, digamos, 100, pero solo teníamos 20 de memoria. ¿Qué hacíamos? Entonces este señor tuvo la idea de que cuando había una dirección 80 que se estaba ejecutando la instrucción, ¿verdad? Hacerle creer a la máquina que había suficiente memoria. Entonces iba al disco y traía, ¿está conmigo? Bueno, entonces iba a la memoria y traía la instrucción que estaba en la 80 y la memoria que solo tenía 10 la ejecutaba. Entonces esa memoria no existía. Así nació el término virtual, por memoria virtual. Y de ahí, pues, los teléfonos son virtuales, las clases son virtuales, no sé. Entonces hablamos de el programa almacenado. Ok, voy a regresar a la tarjeta perforada en un ratito. Y tengo un teléfono que no funciona. ¿Verdad? Hoy no comí chorizo, se me están cayendo los pantalones. Este teléfono, ok, tiene nada más, como yo juego con WhatsApp y estoy harto de estar, ¿cómo se llama limpiando mi WhatsApp, me fui a comprar por creo que 300 quetzales al Oakland Mall, 128 gigabytes. Los puse aquí. Ahorita vamos a ver las dimensiones de lo que eran las computadoras. Ok. Es interesante. Si esto me costó 300 quetzales, ¿cuánto cuesta el megabyte? Un megabyte es 1.000.000. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Están conmigo? Muy bien. En un ratito les voy a enseñar
cuánto vale el megabyte aquí y cuánto costaba antes. De ahí tenemos que ha habido una multiplicación grotesca. El nombre grotesco me quedo pequeño. Había un computador que yo creo que no lo usa, ahí lo voy a ver, lo vamos a ver ahí, que jugaba ajedrez. Era capaz de revisar 200 millones de posibilidades de ajedrez en un segundo. Ok, lo vamos a ver en un momento. De ahí, muchos de los inventos que tenemos también son errores. Vienen los japoneses y le piden a una empresa americana para una calculadora un chip. Y después que hacen el chip ya no lo quieren. Pero el chip, ustedes como calculadora podían meterle data, procesaba la vaina y se la desplegaba. Eso es una computadora. Y así nació el microprocesador. Últimamente ya no le dicen micros, dicen procesadores, porque llamar a una cosa como mi teléfono de 8 núcleos, con una capacidad enorme que tiene, un micro no es. Humildemente yo fui vicepresidente del banco más grande de este país, era el de Occidente, hasta que se pelearon entre ellos. Entonces, el poder que yo tengo en mi teléfono es, hice cálculos un día, como 80 veces más del poder que yo tenía en todas las pantallas y los servidores de operaciones del banco en los años 90, para que tengan un feeling de dónde están y de cómo ha evolucionado la tecnología. De ahí los costos, 300 quetzales, de energía, no cuesta. Sigamos, Inge, porfa. Entonces, en 1948, yo todavía no había nacido. Hace que me miro algo, todavía no había nacido. Entonces, pues hay varios, pero hay un primer computador, miren el tamaño. La energía que usaba era como de 20 manzanas alrededor. ¿Y cuántos bits tenía? Ni siquiera voy a hablar de bytes. Bits. 21,000. Un bit, ¿qué hace? O un transistor. ¿Deja pasar corriente o no deja? Sí se los enseñaron en tecnología descriptiva. Este tenía 21,000. Yo me compré 128,000 millones por 300 quetzales. Sigamos, Inge. Y llegamos a lo que voy a agradecer que Ali me trajo. Esta es la original invento para poder procesar en los años 1880 o algo el censo americano, que no podían hacerlo manual. Entonces inventaron esto. Y esto lo que hace es que censa los agujeros. Esto tiene agujeritos. Y de acuerdo a los agujeritos, deja caer esta cuestión y clasifica. ¿Ok? A esas cuestiones hoy le llamamos online analytical processing. Ahí me imagino lo van a ver, no quiero entrar en eso. Sigamos, Inge, ya me voy a ir. Entonces, aquí está lo que estoy hablando. Ali se preocupó, este era lo que yo tenía que empezar, pero él vino más tarde que yo porque como me conoce pensó que yo iba a venir tarde, pero lo jodí porque vine a tiempo. Entonces aquí dice
Bienvenidos a la clase de evolución de la ciencia y la tecnología. Y me dijo, aunque no me lo dijo ahorita, que por favor no es para usted, Inge. O sea, lo mire y lo circule. ¿Ah? No tiene ningún pariente en el Congreso, ahí. Sigamos, Inge. Aquí se ponchan o perforan, perdonen, las tarjetas. Sigamos. Ya me voy. En 1964, IBM logra, perdónenme, no sé dónde ponerme, pero debería hacer dieta, hacer una máquina que ya podía con mucha precisión y tener varias fuentes de alimentación de información, la 360. La 360 y libros, ¿verdad? Como The One Man Month, que cómo fue concebida, porque son metodologías que hasta la fecha son vigentes. Sigamos, Inge. Y aquí está 1996. Finalmente IBM hace una máquina para reventarle la cara a Garry Kasparov, que era nada más el campeón mundial de ajedrez. No sé cuántos de ustedes juegan ajedrez, ¿verdad? Pero ajedrez no es una cosa sencilla. Yo juego un poquito, como o sé mover las piezas. Me imagino que hay varias gente que lo hace. Entonces, tiene 30 nodos o computadoras. El microprocesador, me da risa, llaman microprocesador, no sé dónde está, pero a un RS-6000. Un RS-6000 es una monstruosidad. ¿Qué tiene el concepto de microprocesador? Y por eso le ponían el nombre, ¿verdad? Y era capaz de evaluar, como dije, cada segundo 200 millones de posiciones. Sigamos, papá. Ya estamos llegando al fin. ¿Alguien ha visto alguna vez Jeopardy? Jeopardy es para gente muy inteligente, en sentido que, mire el primer disco verde que un morenito cantó. ¿Cómo se llama el moreno y qué día fue? Y entonces apuntan ahí, ¿va? No es como esta cosa de las 8 de la noche en Guatevisión, ¿va? Dígame dónde está la Aurora. Yendo para el aeropuerto y no están seguros, ¿va? ¡Bravo, bravo! Esta familia es realmente inteligente. Entren a Jeopardy. Al final de cuentas, es un poquito de cultura general para nosotros, ¿va? Entonces, aquí ya no era la fuerza bruta. Podemos regresar uno. Esta set de computadoras, su fortaleza era porque tenía fuerza bruta o poder o potencia bruta de, ¿cómo se llama? De procesamiento de datos, que fue sumamente impresionante. 200 millones, revisar 200 millones de jugadas por segundo. Y hablemos de la capacidad y la mente humana también. Tampoco le ganó a Kasparov así por así, pues. Fueron como 5 juegos. Y en el último juego creo que tiró la computadora, le mencionó a la mamá, estoy hablando en serio, a todo lo que le hicieron y se salió. Sigamos. Dele. Esta cosa me encanta. Estos son los de Google. Google creó, como ustedes saben, algoritmos de búsqueda sumamente eficientes. Uno pone en Google una palabrita y ¡pah!
301 millones de hits. Muchas. ¿Ah? Después, donde uno trabaja, ponen lo mismo en un programa de uno y les lleva 10 minutos y no entiende por qué les lleva 10 minutos y en Google en un segundo está todo. ¿Ah? Entonces, hay un juego que se llama, perdónenme, voy a hablarlo en inglés, dice, a minute to learn and a life to master. Dice que se aprende en un minuto, pero para llegar realmente a controlarlo es toda una vida. Y se llama Go. Tiene 2500 años. Pero es sumamente intuitivo. Entonces, la parte de Jeopardy, y esto lo hizo Google, no lo hizo IBM, ya no es fuerza bruta, sino son algoritmos del famoso inteligencia artificial, porque este es sumamente intuitivo. Y le ganó al señor Lee Sedol, a un coreano campeón mundial, ¿verdad? Haciendo caminos creativos. Una computadora. Ahora pueden entrar a internet. Hay un programa que en realidad es un computador que se llama Watson. W-A-T-C-T-S-O-N. En honor a la persona que puso Think. Entren, ahí hay un poco de... Yo no quería, ya sé que me alargué un montón y eran 15 minutos, perdónenme. No quería traer el video, pero lo pueden ir a ver. Enseña a cocinar, enseña cualquier cosa, pues. O sea, digamos, llega uno o llega un enfermo, un médico puede dar una medicina, un diagnóstico en cierto tiempo. 3, este da 900. ¿Por qué? Por la capacidad de conocimiento que tiene. Puede navegar en internet y puede revisar todas las publicaciones médicas y las tiene ahí y puede asociar todo el conocimiento que hay ahí adentro. No sé si los estoy impresionando con lo que les estoy diciendo. Espero que no duerman hoy en la noche. Sigamos. Es con estas cosas que ustedes tienen que competir. Esta es la última diapositiva. Habla de cómo está estructurado el Watson, que hizo lo que hizo en Jeopardy. No está basado en data, sino está basado en evidencias estadísticas y no tiene un conocimiento fijo, sino que como que fuera hule la cosa, ¿verdad? Entonces, lo quiero dejar aquí. Dale otro ahí. Muchas gracias. Un disco de estos removible que se lo voy a enseñar y uno fijo. Valía $10,000 y son 5 megabytes. 5 así, ¿ve? Ahí está el disco. No sé, lo pasamos. Si usted quiere, suyo, vale $10,000. Sí. Sí, el disco está aquí, pero ahí está el disco, ahí se mira. Son 14 pulgadas. Y de ahí Ronaldito me prestó un disquete. Estos venían en formato de 720 y de 1.4 megas. ¿Ustedes qué usan? USBs. Y USBs hay de a terras, ¿verdad? Sí saben que hay terras en los USBs. O sea, no sé, pónganse un día a hacer números. Mi nombre es Adrián Catalán. Tengo a mi cargo Laboratorio de Innovación aquí en la universidad. Trabajo en varios proyectos con el grupo de ustedes, los estudiantes de primer año. Hace 10 años fui parte del grupo que cambió este curso. Se enseñaba sobre los griegos, los fenicios, los egipcios, y lo cambiamos para que fuera algo más cercano a su carrera.
Di este curso durante 6 años, si no estoy mal. Tengo 4 años de no darlo. Hay varias cosas que voy a mencionar que se pueden conectar con diferentes conferencias. Parte de los objetivos cuando cambiamos este curso fue que como estudiantes de primer año pudieran acercarse a los directores y a todos los catedráticos que están en la universidad. Entonces, incluso si les menciono algo y la conferencia ya no se imparte en el curso que ustedes están llevando, acérquense a quien está a cargo de esa área y platiquen con estas personas, así como el ingeniero Trachtenberg les compartió varias historias de anécdotas que él vivió como parte de la historia, más allá de todo el contenido. De la misma forma, hay muchas personas aquí en la universidad de quienes pueden aprender bastante. Entonces, sin más, vamos a platicar del tema. Titulé la conferencia ¿Quién inventó la computadora? Historia y evolución. Los slides están disponibles, al igual que todas mis presentaciones, todo lo manejo con Google Drive. Soy Google Developer Expert en Android, IoT y Firebase. Es un reconocimiento que da Google. Además, trabajo aquí en la universidad y me encuentran en Twitter como @Ícaro. Mi correo es mi nombre, adriancatalán@galileo.edu, es decir, de alguna forma pueden entrar en contacto conmigo si tuvieran alguna duda. El punto de partida es hace un par de añitos. Estamos hablando del siglo XVII. Desde siempre hemos tenido la intención como seres humanos de facilitar nuestra vida cuando computamos algún cálculo. Y a pesar de que las herramientas no habían sido desarrolladas en ese entonces, queríamos lograrlo de alguna forma. Y hubo muchos innovadores que nos empujaron como humanidad hacia adelante desde esta época. Más o menos en 1617 se desarrolla esto, los huesos de Napier, que sin batería en el control, mucha no va a poder señalar, disculpen. Es una calculadora portátil, eso puede ir en el bolsillo, ahí tiene un zoom muy grande, pero es pequeñito. A través de una serie de sumas podemos multiplicar usando esta tablita que tiene ahí. Por este lado está la Pascalina, la calculadora de Pascal, eso fue un poco más adelante, 1640. Y algo curioso que pasa en esta época es que la gente que tiene la intención de realizar dispositivos que permitan computar cálculos son matemáticos y son teóricos. Entonces, mucho de lo que plantean está con esa identidad de teoría, con esa búsqueda de algo puntual teórico, y no se rodean de ingenieros que lo puedan llevar a cabo. Por ejemplo, unos 30 años después de esto, más o menos por 1670, Leibniz, el matemático, plantea una mejora sobre la Pascalina. Sin embargo, logra construir solo un prototipo y es hasta más adelante que se implementa, pero su aporte, la rueda de Leibniz, es lo que le da identidad, digamos, a las calculadoras en los siguientes años. Vamos a hacer un cambio aquí de control para poder apuntar. Solo que el mío era verde y este es rojo. Gracias. Ahí estamos. Pasé de Jedi a Sith. Un poco más adelante en la historia vienen estos dos personajes que son los primeros de varios dúos que les quiero presentar. Mucho del trabajo de las innovaciones de la computadora, o lo que dio lugar a la computadora y hasta lo que tenemos en nuestros días, se realizó por la colaboración. En este caso, ellos son Charles Babbage y Ada Lovelace. Ambos son personajes muy interesantes y podríamos tener una conferencia solo de su vida. Lo que les voy a compartir es una pequeña porción y lo mismo vamos a hacerlo con todo lo que vemos durante la charla. Algo muy pequeño de cada uno, pero cómo jugó un papel para llegar a lo que tenemos hoy en día. Ada, que de nombre es Augusta Ada Byron, es hija de Lord Byron, un poeta muy importante. Las personas que trabajan en humanidades tienen características muy interesantes, los artistas. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una faceta creativa, que todos somos artistas, pero en algunos esto se manifiesta de una forma más fuerte. Byron básicamente llevaba ese comportamiento a los extremos y le heredó un poco de eso a su hija. Cuando estaba en el proceso de cortejar a la que fue su esposa, ella matemática, le hablaba mucho de eso, de la matemática, y le decía, yo no entiendo, yo no tengo cabeza para eso, yo soy poeta. Algo curioso es que Ada heredó esa parte de su papá, pero su mamá era matemática y heredó también eso. Y acuña un término
poetical scientist, que creo, pues más bien estoy convencido, de que la intersección entre el arte y la aproximación científica es lo que da lugar a todas estas innovaciones. Entonces, Ada fue la primera que propone esto. Byron, pues, fue toda su vida Byron, no tuvo mucho acceso a su hija, no tuvo un matrimonio muy feliz, que digamos, se separaron. Pasan varias cosas en esta época. Ada nace en 1815 más o menos. Cuando tenía un par de añitos, su papá se va y se va a una cabaña con varias personas, una pareja de hecho, y en esa cabaña los agarra el invierno y dice Byron, escribamos historias de terror. Y él escribe algo sobre los vampiros que no tuvo mucho auge. Sin embargo, Mary Shelley, que también estaba ahí, escribe Frankenstein. Una historia que la gran mayoría conocemos, y no todos, y que presenta algo que fue parte de lo que movió a Ada en su vida y más adelante a Turing. Una creación del ser humano que tenía voluntad propia, que pensaba. ¿Será que las máquinas pueden pensar? Como les comentaba, no tuvieron un matrimonio muy bueno los papás de Ada, entonces su mamá la crió por su cuenta, le ocultó a su papá hasta que tenía 20 años. Él dejó escrito que le tenía un aprecio muy grande a su hija, pero hizo muchas cosas extrañas, como por ejemplo, le puso a su hija Augusta, que era el nombre de su hermana con quien tenía una relación incestuosa. Puedo escuchar sus gestos de reprobación. Entre toda esa locura de Byron, le heredó algo a Ada, que en su momento manifestaba esa personalidad byroniana. Y entonces cuando la mamá lo veía, por ejemplo, la niñita Ada decía, quiero estudiar geografía. La mamá decía, no, más aritmética. Y le duplicaba las lecciones de aritmética. Entonces la mamá matemática creía que era la forma de alejar a su hija de ese camino un poco extravagante de la personalidad artística de Byron. Eventualmente Ada murió muy joven, murió en condiciones muy malas, pero durante su vida tuvo acceso a diferentes privilegios. Entre ellos, fue mentoreada por Mary Somerville, probablemente la matemática más importante de la época. Recuerden, muchas cosas han cambiado a lo largo de los años. En aquel entonces las mujeres no tenían acceso a las mismas cosas que los hombres. Había una segregación por género, podríamos decir. Y Mary Somerville se ganó un lugar escocesa a ella. Incluso cuando Mill, el economista, hace una propuesta para que las mujeres puedan votar, la primera que firma es ella. Ella fue mentora de Ada y además recibió tutorías por parte de De Morgan. Si han trabajado algo de lógica simbólica, sabrán la importancia que tiene Augustus De Morgan. Eventualmente, esos privilegios se unen a poder tener también contacto con Charles Babbage. Babbage era mucho mayor que ella, tenían discusiones sobre matemática, filosofía, por cartas, imagínense eso, la correspondencia era su medio de comunicación. Le insistió mucho a Babbage que fuera su mentor, pero Babbage se negaba por la personalidad de ella, se manifestaban estos matices byronianos dentro de la personalidad de Ada. Bueno, Babbage desde que era niño tenía un interés en máquinas que realizaran tareas que usualmente hacen los seres humanos. Un poco ya más adelante en su vida, en 1823 construye, o intenta construir más bien, la Difference Engine. El gobierno británico, cuando recibe una propuesta de una máquina que pueda hacer un cálculo de funciones trigonométricas y de logaritmos, queda maravillado y le da 1.700 libras a Babbage, que a lo largo del tiempo se convirtieron en 17.000. Para que pongan en perspectiva esto, el costo de un barco de guerra en la época era la mitad de eso. Es decir, le dieron a Babbage 2 barcos. Claramente, el resultado esperado era algo que cambiara la forma en que se trabajaban los cálculos y eventualmente le aportara más dinero al gobierno. Esto nunca pasó. La Difference Engine apenas se concluyó construida físicamente en 1990 y la siguiente Analytical Engine no ha sido construida todavía. Un par de años más adelante, frustrado porque necesita más dinero y porque no logra construirlo, no tienen la habilidad ni él ni su ayudante, al igual que Leibniz, le hacían falta ingenieros que llevaran esto a cabo, abandona la idea
de la Difference Engine, que resuelve algunos problemas matemáticos y se enfoca en la Analytical Engine, una máquina programable de propósito general que puede hacer cualquier cosa. Ada estaba encantada con esa idea. Un par de años después, porque la idea era programarla, descubre que Jacquard, alguien que fabricaba y vendía tejidos, tiene un telar con el que se le pueden dar instrucciones usando una tarjeta perforada. Esa idea es de 1801, pero hasta el 36 la descubrió Babbage y en realidad nunca la pudo aplicar. Compró una pintura de Jacquard y un cuadro y se los mostraba a la gente y les decía lo maravilloso de lo que él hacía, pero nunca lo logró aplicar. Con la intención de dar a conocer su invento, que todavía no estaba hecho, en 1842 en Italia da una conferencia y un capitán italiano, Luigi Menabrea, toma notas y hace una publicación, Sketch of the Analytical Engine. El capitán eventualmente llegó a ser primer ministro de Italia, pero más importante que eso, cuando Ada ve esto, dice, le hace falta. O sea, está muy bien la idea, pero las notas que tomó no son suficientes. Y Babbage le dice, ¿qué tal si las traducís y agregás un par de anotaciones al final? Recuerden la posición en la que estaba Ada, a pesar de todos los privilegios que tenía, veía muy raro hacer una publicación por su cuenta. Entonces, hace la traducción. Resulta que la traducción más las notas de ella son como solo las notas son el doble de la publicación original. Es decir, ella tenía mucho que aportar. Y hay 4 cosas, ya voy a regresar a eso, importantes en las notas de Augusta Ada Lovelace de octubre del 42. La primera es que describe que la Analytical Engine es una máquina de propósito general, una máquina programable que puede realizar múltiples funciones. La segunda es que, siendo ella Poetical Scientist, dice, esto no solo es matemática, la matemática es hermosa, pero imagínense una computadora, una máquina en aquel entonces, no una computadora, que pueda representar música, que pueda representar la creatividad del ser humano. Y cuando lo veían, la gente decía como, ¿en serio? No, hombre, estamos hablando de matemática, de números. La tercera es que traza los principios de lo que es un algoritmo, una serie de pasos ordenados para cumplir una tarea. En sus notas lo hace con los números de Bernoulli. Babbage le ayuda con los cálculos, pero aún así la idea principal es que ella dice, podemos tener subrutinas, podemos tener ciclos, y da una serie de pasos ordenados. Y la última, probablemente la más importante para nuestra época, porque todo esto ya se ha llevado a cabo, vean desde cuándo, desde octubre del 42, lo planteó. Ada dice, ¿será que las máquinas pueden pensar? Su respuesta es no. Turing la desafía más adelante. Estamos hablando de 1842. Turing nació a principios de los 1900. Y Turing vivió una vida muy complicada, igual que Ada, murió muy joven también. Pero al final Turing no estaba seguro si las máquinas podían pensar o no. Ada decía, una máquina no puede ser creativa. Y van a ver mucho más de esto en la historia de la inteligencia artificial. Probablemente una de las charlas en las que tienen un vínculo más fuerte con la actualidad, porque la historia se está escribiendo. Esta es una parte del Difference Engine y esta es una parte del Analytical Engine. Como les comentaba, esta fue terminada en 1990 con fines más históricos que ejecute algo, y esta todavía no ha sido construida, a pesar de que los diseños y lo que planteó Babbage le dio vida a todo lo que vino después. Ya les platicaba el Inge Trachtenberg un poco de lo del censo. En 1880 tomó 8 años que tabularan todos los resultados. Por ley tenían que hacer un censo cada 10 años. Habían muchos migrantes moviéndose hacia Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, y entonces era muy difícil hacer estos censos. Hermann Hollerith se le ocurre que se puede usar una tarjeta perforada. Se usó a inicios de los 1900, tanto por Estados Unidos como por el gobierno británico, bastante la aproximación de tarjetas perforadas. Y en 1911 inicia la Computing Tabulating Recording Company, que después de un par de adquisiciones y mergers se convierte en lo que hoy es IBM. Otro de los fundadores de otra empresa de este conglomerado que eventualmente dio lugar a IBM fue Fairchild, que
le cedió mucho de sus stocks a su hijo y más adelante jugó un papel muy importante. Las computadoras analógicas son la primera aproximación de la época. Y aquí quiero presentarles a otro personaje importante, a Vannevar Bush. Vannevar estudió en el MIT y en 1931 construye el analizador diferencial. Estaba resolviendo ecuaciones diferenciales y era muy difícil. Claramente hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, construyó una máquina que hiciera el trabajo por él. La tecnología que se usa aquí principalmente son op-amps y un poco tubos al vacío. Los tubos al vacío se usaron más adelante. El descubridor de tubos al vacío fue Lee De Forest, lo hizo más o menos en 1901, 1902, y más adelante, aunque no está aquí, es parte de la historia de Silicon Valley. Los tubos al vacío dieron lugar a las primeras empresas que tuvieron sede en Silicon Valley gracias a Frederick Terman. Estoy soltando un montón de fechas y nombres. Si les llama la atención esto, por favor, anótenlo porque cada uno de los personajes tiene una historia muy interesante. Por ejemplo, Vannevar Bush escribió sobre lo que sería una computadora personal, inició, o más bien le dio un buen impulso a la National Science Foundation en Estados Unidos, una organización que invierte mucho en investigación y desarrollo, dirigió el proyecto Manhattan, donde trabajó con von Neumann, es decir, hizo de todo en su vida. Y es muy, muy importante conocer estos aportes. 20 años después, en los 50s, Norsec construye otro analizador diferencial usando sobras de los materiales que se usaron para otras cosas en la Segunda Guerra Mundial. Costaba $700, o sea, construye con lo que queda algo que pueda trabajar en la época. Sin embargo, es a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra tecnológica, en donde surgen más avances. Esto es en los 40s. Les comentaba que Turing nace en 1912, lleva una vida complicada desde que es un niño. Sus papás se mudan entre el Reino Unido y la India varias veces. Eventualmente a los 13 años lo envían a una escuela privada. Se tiene que ir en bicicleta. Imagínense un niño de 13 años en bici, 60 millas, solito, le toma como 3 días. Y eventualmente llega, se inscribe, etcétera, y se nota mucho su personalidad retraída. Es muy introvertido y no le gusta compartir. Ahí cuando está en esta escuela privada se da cuenta que es homosexual, conoce a otro hombre, empieza en una relación y a pesar de ser adolescente, parece que esto juega un papel muy importante en su vida y tienen discusiones con su pareja sobre filosofía, sobre matemática y Turing empieza como a abrirse más al mundo. Lamentablemente, esta otra persona muere, le da una neumonía y Turing se suma en una depresión, tiene correspondencia con la mamá de él y en una de las cartas le plantea el tema de la inteligencia artificial. Turing creía que a un nivel subatómico no está determinado todo, por lo tanto tenemos voluntad los seres humanos. Pero a lo largo de su vida duda sobre si las máquinas tienen poder de decisión o no, es decir, si hay una diferencia entre algo determinístico y un ser humano. Cada vez más, conforme avanza su vida, se va planteando esa pregunta una y otra vez. Primero hace un trabajo, él era matemático, primero hace un trabajo enfocado en computadoras y luego en inteligencia artificial. En 1937 plantea la Logical Computing Machine, una máquina que eventualmente tomó el nombre de Turing Machine. Y lo que dice es, puede existir una computadora que realice cualquier cálculo, que compute cualquier cálculo posible y plantea que debería ser binaria, que tiene una cinta sin fin. Mucho de esto lo pueden ver si investigan más de teoría de la información. Es muy interesante lo que plantea Turing. Y por la misma época, Klaus Shannon y George Stiglitz, ambos están en Bell Labs. Shannon trabaja en Bell tomándose un break de MIT y dice, hay un montón de cosas que planteó George Boole. Creo que esto lo podríamos trabajar, toda esa lógica, con hardware. Y entonces toma toda la lógica booleana, and, or, etcétera, y lo traduce a ecuaciones y a circuitos. Entonces logra que tengamos un vínculo, una unión entre la teoría de Boole y circuitos que podía construir cualquier persona.
Cuando regresa a MIT, su profesor encargado es Vannevar Bush, queda encantado, lo publican y esto da lugar a la teoría de la información. Stibitz tenía como tarea encontrar una forma de que los cálculos asociados a la empresa telefónica fueran automatizados. Trabaja con relays, 1937, un poquito antes de los tubos al vacío, y construye una computadora de números complejos. Un poco más adelante, Howard Aiken tenía la intención también de construir una computadora. Sin embargo, no había el interés suficiente de la Universidad de Harvard. En 1941, entrega los planos y el diseño de cómo construir una computadora que le llama la Mark I a IBM, y la Universidad de Harvard estaba así como, no nos interesa tanto. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, Howard Aiken entra a la Marina y eventualmente regresa ya como militar y toma control del proyecto y se lo arrebata a la universidad para poderlo llevar en el rumbo que él quería. La computadora se construye del 41 al 44 y en el 44 se utiliza para cálculos de trayectorias balísticas que eran muy útiles en la guerra. Aiken eventualmente colabora muy de cerca con Grace Hopper, que en un par de slides se las presento, y por la misma época en Alemania Konrad Zuse, otro genio, estaba trabajando en lo mismo, una computadora programable que pudiera realizar cálculos. La idea de Aiken al principio era únicamente resolver ecuaciones, eventualmente fue aumentando todo esto. Zuse hace varios diseños, en 1939 ya tiene un diseño bastante avanzado, la Z3. Se acerca al ejército alemán en 1942 y les dice, esto les va a ayudar mucho en la guerra, podemos ganar la guerra con esta computadora. La respuesta es, no nos interesa porque va a tomar 3 años construirla y en 2 años ganamos la guerra. Lamentablemente, en uno de los bombardeos de los aliados, todos los diseños de Konrad Zuse de Berlín son destruidos y se pierde todo lo que había hecho hasta el momento. Les presento ahora otro dúo dinámico, Mauchly y Eckert. Tenían esa misma cosquilla de construir una computadora, algo que procesara los datos de tal forma que el ser humano no tuviera la carga completa de hacerlo todo. Muy diferentes ellos. Mauchly era hijo de alguien que trabajaba con el gobierno y su familia vivía en Washington. Su vecino era el director del Smithsonian. Desde que era un adolescente, construía gadgets y ganaba un poco de dinero con eso. Por ejemplo, uno de los que hizo fue para lanzar fuegos artificiales sin estar al lado, sino los lanzaba a control remoto a un par de metros de distancia. Un poquito más de un par. Eventualmente, Mauchly se convierte en físico, es profesor durante la Gran Depresión, esta época que afectó a los Estados Unidos principalmente, pero en realidad a todo el mundo. Y dice que era una persona muy amigable, un nerd y geek de espíritu. Cuando le preguntaban una cosa, contestaba algo que duraba como media hora. De repente les ha pasado eso con alguno de sus catedráticos en la universidad. Cuando a alguien le apasiona mucho el tema, se toma el tiempo de esa explicación. Mauchly tenía esa característica. Por otro lado, Eckert viene de una familia de mucho dinero. También construye muchos dispositivos cuando es adolescente. Quiere irse a estudiar a MIT, lo aceptan. Sin embargo, los papás no lo quieren lejos. Lo chantajean diciéndole que la Gran Depresión les afectó mucho sus finanzas y que se quede cerca. Se va a Penn a estudiar, a la Moore School of Engineering. Y la única condición que pone es, no voy a estudiar business como ustedes quieren, a los papás, sino voy a estudiar ingeniería. En la universidad construye un dispositivo que le llama el osculómetro, que es para medir la intensidad de un beso. En realidad lo único que hace es que cuando la pareja se besa, cada uno agarra el dispositivo de un lado y se cierra el circuito, pero con eso logra ganarse un nombre entre todos los estudiantes como inventor. Muy distinto de Mauchly, muy metódico, hace las cosas, era muy perfeccionista, esa es una herencia de su papá, se manifestaba ciertos rasgos de ansiedad, lo contrario de Mauchly, que le interesaba más como alcanzar la verdad última. Y eso es algo interesante porque la combinación de ambos da lugar a la ENIAC. Mauchly durante mucho tiempo tuvo la intención de construir la computadora. En algún momento fue aceptado para tomar un curso y conoció a Vannevar Bush en el MIT.
y estaba muy contento de eso. Mauchly creía en la colaboración abierta, entonces visitó a mucha gente que tenía la misma intención en esa época. Sin embargo, visitó a alguien con quien más adelante tuvo una disputa legal, a John Vincent Atanasov. También quería hacer la computadora y también tenía ideas muy interesantes, sin embargo, él estaba solito en Iowa y solo tenía un ayudante, un estudiante, Berry. Si no hubiera sido porque Mauchly los visita, probablemente no estaría en la historia. Porque la computadora que ellos construyeron, a pesar de que tenía varios problemas, probablemente fue de las primeras. Sin embargo, cuando Estados Unidos se une a la guerra, los dos, Atanasov y Berry, van al ejército, la computadora se queda en el sótano de la Universidad de Iowa y la desarman, tiran a la basura muchas cosas y se quedan solo con un par. Sin embargo, Mauchly en algún momento fue con Atanasov porque más o menos la computadora que tenía planteada él podía procesar un dígito por $13. Sin embargo, la de Atanasov él decía que lo podía hacer por 2. Tenía un uso muy interesante de capacitores, pero no dejaba de ser electromecánica y de propósito específico. Más adelante hay una disputa legal entre ellos, lo cual permite que no exista una patente para el inventor de la computadora. Mauchly tenía estas ideas y les dice al ejército, hey, quiero hacer una computadora que haga cálculos y que les dé unas trayectorias balísticas en muy poco tiempo, y el ejército dice, nos queda genial. De hecho, no es él, sino es alguien más, Goldstein, el que logra convencer al ejército para conseguir los fondos y poder construir la ENIAC. Se construye del 43 al 45, lleva 18,000 tubos al vacío. Cada tubo al vacío es un punto de fallo posible. Entonces, cuando algo fallaba, era complicadísimo determinar qué estaba fallando. Sin embargo, es probablemente la primera computadora que reconocemos. Tiene algunas características puntuales, como por ejemplo que al inicio no era programable, eso fue más adelante, que estaba funcionando en base 10, no en binario, pero a la ENIAC le debemos mucho. Y sobre todo a quienes la impulsaron, Mauchly y Press Eckert. Por la misma época, en el Reino Unido trabajan en el proyecto Colossus, una máquina que pudiera romper el cifrado de los alemanes. Turing contribuye bastante en el 37, en el 40 logran ya interceptar varios mensajes de la máquina Enigma con las contribuciones que Turing dejó planteadas antes. Sin embargo, luego los alemanes se dan cuenta y se mueven a algo que ya no era puramente mecánico, ya no funciona. El proyecto Colossus sigue y la Colossus 2 es una máquina muy parecida a la ENIAC, pero desarrollada en el Reino Unido. Les platicaba de Aiken hace un rato y de su Mark I. Probablemente mucho del progreso que tuvo la Mark I se lo deben a ella, a Grace Murray Hopper. Es una persona muy interesante que tiene varios rasgos como los tenía Ada. Por ejemplo, ella es matemática, tiene un PhD de Yale y da clases. A sus estudiantes matemáticos les pone la aproximación de Stirling para el cálculo de factorial y les dice, escriban un ensayo literario. Como se podrán imaginar, ahí ardía Troya. O sea, el tema era, ¿por qué un matemático va a escribir un ensayo? Cuando di esta clase hace mucho tiempo, escuchaba esa queja mucho porque los poníamos a escribir ensayos. Grace Hopper estaba consciente de que la comunicación era muy importante y eso fue lo que le permitió hacer mucho de lo que logró en su vida. Grace Murray se casa, están casados como 3 años, eventualmente se aburre, no tenía hijos, se divorcia, se mete a la marina y espera que la manden como criptógrafa a algún lugar. Sin embargo, la asignan la Mark I por sus habilidades matemáticas. En 1944 se gradúa y así como con Ada conecta el pasado, dándose cuenta de lo importante que son las artes y toda la parte humanística y la comunicación, también conecta el futuro, porque es la primera persona antes de Bill Gates que se da cuenta que lo que vale no es el hardware, es el software. Se da cuenta que a pesar de que el dinero se va en el hardware, que es gigante y que es lo que todos quieren tocar, va a ser en algún momento un commodity y va a ser intercambiable como lo es hoy en día. Se da cuenta que lo que vale es el software, así como Bill Gates se dio cuenta de lo mismo muchos años después. Menos que la diferencia con Ada, pero es un punto de conexión. Escribe el primer manual.
desarrolla el primer compilador y sobre todo se enfoca en que se pueda tener una máquina programable. Lamentablemente la Mark I no le daba todo lo que la ENIAC podría haberle dado. Howard Aiken estaba enamorado de la Mark I y nunca logró separarse de ella. Grace Hopper tuvo problemas separándose de la Mark I, pero eventualmente se dio cuenta y termina en la UNIVAC, y ahí es cuando desarrolla el primer compilador en 1952. Esa noción de que el hardware es un commodity es muy interesante, y su posición en cómo ella fue una pionera del software nos permite hoy en día tener mucho de lo que tenemos. Fue consultora para COBOL, fue consultora para el desarrollo de Fortran, escribió el primer compilador, acuñó el término de debugging porque había un bug, un animal en uno de los tubos al vacío de la Mark I. Y esos aportes mucho tiempo estuvieron escondidos, igual que los de Jean Jennings Bartik. Ella fue una programadora de la ENIAC en la misma época que Grace Hopper estaba en la Mark I. Viene de una granja. La población de su ciudad eran como 100 personas, al punto que para estudiar secundaria se tuvo que mudar a la población de al lado. Eventualmente estudió matemática. En la época de la guerra, la mayoría de hombres se iban con el ejército y utilizaban el cálculo de mujeres como computadoras humanas. Entonces les tocaba calcular a mano las trayectorias de los misiles, trayectorias balísticas. Jean Jennings se apunta a esto y en un punto su profesor de la universidad le dice que es muy buena y le recomienda entrar a un proyecto. Intenta entrar a IBM, la rechazan, entra al ejército con la ENIAC la manda a capacitarse, el proyecto de ENIAC, a IBM, y aprenden cómo programar la computadora a 6 mujeres. Que al igual que Grace Hopper, durante mucho tiempo todos sus aportes no fueron hechos públicos. Aquí Jean Jennings Bartik desarrolla los conceptos de subrutinas y nesting, que los había acuñado en algún momento Ada en 1840, 100 años antes. En 1946, cuando la ENIAC se vuelve pública, ella y Betty Snyder hacen un demo para calcular una trayectoria. Dice que un día antes no les funcionaba, el cálculo terminaba y seguía. Su compañera, Betty Snyder, tiene que tomar un tren, se va a dormir y a mitad de su sueño se despierta y dice, ya sé qué es, toma el tren el siguiente día muy temprano y arregla el problema. Justo antes de la demostración. En la demostración algo curioso pasa. El software que ellas escribieron, bueno, para empezar ni siquiera las invitaron, pero el software no le interesa a nadie. A todos les interesa el hardware. Algo curioso de la época que Grace Hopper lo vio, y no fue hasta muchos años después, que esto le dio la razón a quienes veían el valor en el software. Jean Jennings Bartik continúa siendo desarrolladora, trabaja con Mauchly cuando arman una empresa. Eventualmente, la empresa de Mauchly y Eckert es adquirida por Remington Rand. Conoce a alguien en Remington Rand, se casan. Tenían una norma que no permitía que los dos trabajaran ahí, ella renuncia. Sigue siendo desarrolladora independiente para la empresa de Mauchly hasta que nace su primer hijo y se retira. Mauchly se casa con, no recuerdo el nombre, pero con otra de estas 6 mujeres que programaron la ENIAC. El progreso que ellas lograron nos ha permitido tener mucho del software que tenemos hoy en día. Más o menos cuando la guerra está llegando a su final, hay diferentes avances como los que tenemos aquí. Von Neumann conoce a Goldstein en la plataforma de un tren. Goldstein lo admiraba mucho. Von Neumann es un personaje muy interesante, hijo de un banquero, era un genio desde que era niño, estudió 2 degrees al mismo tiempo en el pregrado, se tenía que mover en tren, tenía prohibido. Recuerden, fue una época muy complicada, la familia de él eran judíos, incluso cuando falleció su papá, cambiaron su religión a la religión católica por conveniencia, por miedo, para que tengan una idea de lo duro que era esta época. Eso moldeó el carácter de von Neumann. Trabajó en el proyecto Manhattan. Él hizo uno de los avances más importantes para lograr la bomba atómica. Justo hace un par de días fue el aniversario de ese lanzamiento. Von Neumann aborrecía a los nazis y a los comunistas. Y ese empuje dio lugar a muchos avances científicos. En el proyecto Manhattan no solo estaba él, sino también estaba Vannevar Bush. Por esa época se interesó en la computadora.
se une al equipo de ENIAC y les propone una mejor ENIAC. Eventualmente da lugar a la EDVAC, que es otra computadora. Y aquí hay un accidente histórico interesante. Él era reconocido desde esa época como genio. Lo admiran mucho y entonces la publicación sale a su nombre. Mockley y Eckert ya estaban trabajando en esto, pero el concepto de programa almacenado, que no es más que usar la misma memoria para guardar el programa que se va a ejecutar en vez de conectar y desconectar hardware para que ejecute otra cosa a la computadora, y el diseño arquitectural llevan el nombre de von Neumann. En realidad fue solo uno de los que contribuyeron. Según leí, a él no le gustaba que su apellido estuviera asociado a esto, pero así es como lo aprendemos. El diseño arquitectural tiene un bus, a diferencia del diseño de Harvard, que tiene dos. El concepto de programa almacenado se los describí. Y von Neumann, como era un polymath, un erudito, trabajó en tantas áreas que nos lo encontramos en todos lados. Eventualmente fue a ser consultor de IBM. En 1946, cuando la ENIAC fue pública, dieron clases para explicar cómo funcionaba. Imagínense recibir clases con von Neumann, con Mockley, con Eckert y con cualquier cantidad de personas que trabajaron en la ENIAC. Y en el Reino Unido, un par de años después, construyen una computadora que ya funciona programable, un prototipo que es la Manchester Baby. Les toma un año más construir la Manchester Mark I, que funciona con este concepto. Eso está ahí no para que lo lean, sino para contarles que existe. Está en Wikipedia, en la historia de la computadora. Es una tabla sobre los avances que se tuvieron en la época y más o menos en qué año sucedió, más o menos qué características tenía, como por ejemplo si era Turing Complete, si cumplía con poder realizar todas las computaciones posibles, si era programable, si tenía un mecanismo electrónico o electromecánico, qué tipo de sistema numérico utilizaba, y lo pueden ir a revisar más adelante. Sin embargo, Mockley y Eckert tenían una patente por la ENIAC, tenían una patente por ser los creadores de la computadora. Es hasta más adelante que ellos arman una empresa porque IBM no lo recibe y porque ya no pueden continuar trabajando con el ejército. No les va muy bien, pero son de los primeros emprendedores tecnológicos. Remington Rand los adquiere. Construyen la UNIVAC sí le va bien, pero como ellos eran los creadores, Remington Rand, que era una empresa más grande, quiere regalías por esa patente. IBM y Bell lo aceptan, Honeywell no lo acepta. Contratan a un abogado joven que se toma el tiempo de averiguar qué había pasado, conoce a Atanasoff en una conferencia que él dio en Iowa como un accidente histórico, va con Mockley y le dice, hey, está este man en Iowa que dice que él hizo la computadora antes que vos y tiene una patente. Mockley no lo toma en serio, se van a juicio, algo que toma como 20 años más o menos, porque las patentes eran muy lentas. Mockley resulta ser un muy mal testigo, Atanasoff es muy, muy bueno y dice, esto es lo que yo hice, y entonces anulan la patente. Por lo tanto, no tenemos una patente, o no ha existido una patente de un creador de la computadora. A pesar de que claramente a lo largo de la presentación se pueden dar cuenta que las innovaciones han venido de muchas personas y de un inconsciente colectivo, legalmente es uno de los problemas que se tiene por esas regalías. En 1952, y esta foto es de eso, la UNIVAC predice la victoria del republicano Eisenhower. No solo en las encuestas él iba segundo, sino que la UNIVAC dice va a ganar por un landslide, va a arrasar, a tal punto que dice que va a ganar por 0-0-1. ¿Por qué 0-0? Porque no pensaron que fuera a pasar de 2 dígitos y las probabilidades de ganar era de 100-1. A la cadena de televisión le da miedo y no publican nada. En efecto, Eisenhower barre con la elección, gana, es el presidente de los Estados Unidos, y entonces la UNIVAC recibe mucha atención después y se gana una licitación del departamento del Buró de Censo de Estados Unidos. Eso le pega muy fuerte a IBM. IBM, que aunque no tiene tanto detalle en los slides, es una compañía que existe desde los inicios de 1900 y ha sido gigante desde entonces. Thomas Watson Sr. toma control de ella y la vuelve una máquina de hacer dinero. Les va muy bien de 1910 más o menos hasta 1930, cuando la Gran Depresión golpea. Watson apuesta sobre seguir creando la necesidad de procesamiento,
se crea una ley para el seguro social para apoyar a la gente que no tiene ingresos y el gobierno necesita máquinas para procesar. Esas máquinas las recibe de IBM. Y la empresa sigue creciendo. A mitad de los 50 hay un cambio generacional y entonces Thomas Watson Sr. le cede el liderazgo a Thomas Watson Jr. Watson Jr. no logra ganar esta licitación, eso le pega mucho a IBM, más en lo moral que en lo económico, aunque eso también los afecta, y a partir de ahí comienza a subir de nuevo, construyendo mainframes y computadoras propias por un poco ese golpeo hacia el ego de ser una empresa tan grande que no lo consiguió contra una empresa pequeña. Univac, como computadora, es muy exitosa. Muckle Ecker no les va muy bien. Sobre todo porque esta es la terminal de control. Imagínense ese tamaño. Varias de las fotos que les he mostrado las tomé en el Museo de la Computación. Les voy a contar un poco más al final, pero es gigante. Ahora, esto no es una computadora personal. A pesar de que ya tenemos una computadora, todavía no es personal. Luego sigue la era de las minicomputadoras, donde IBM lleva el liderazgo, por ahí aparece DEC, DEC le come el mandado a IBM otra vez. Tienen una minicomputadora a mitad de los 60 en $18,000 y en los 70 una ganga en $10,800. Ahora, esto no es pagable para una persona, para un individuo, es para una organización. Hewlett Packard, que recibió el apoyo de Frederick Terman en Stanford, también se mete en el mercado, no solo de calculadoras, sino de computadoras, es el segundo más grande. IBM por ahí tiene el System 360, el System 32, y por 1975 está también en la jugada. De nuevo, esto no es algo personal. Por la misma época, y no lo voy a cubrir, pero es algo interesante, surgen las supercomputadoras, que tienen un poder de procesamiento mucho más alto. Ahora, ¿cómo es que logramos tener computadoras personales? ¿Cómo es que esto tiene el poder de procesamiento y yo no necesito, creo que se desconectó algo, muchachos, en un segundo, no necesito un ejército de científicos que están ayudándome a usar la computadora? Vamos a conectar de nuevo. En lo que esto regresa, les sigo contando. Hay dos cosas específicas. Creo que se desconectó la cañonera, que está apagada. Hay dos cosas que nos llevan a tener la computadora personal. Uno, son los avances en electrónica. Y dos, son los avances en interfaz y usabilidad. A través de los años, por un lado, los componentes electrónicos se vuelven muy baratos. Ya no tenemos necesidad de usar tubos al vacío. Y por otro, la interfaz se vuelve muy usable. Entonces, ya no tengo necesidad de tener una bata blanca y ser científico para estar controlando la computadora. ¿Cuáles son estos avances? En cuanto a hardware, principalmente son dos: el transistor y el circuito integrado. El transistor tiene una historia curiosa. Se le atribuye a 3 personas. Uno de ellos es el más famoso, pero en realidad el trabajo vino sobre todo de los otros 2. Hay una fotografía muy conocida que la vamos a ver en un segundo, donde están los 3 creadores: Shockley, Bardeen y Brattain. A Shockley lo contratan para que encuentre un reemplazo de los tubos al vacío. La guerra lo interrumpe y luego regresa y arma un equipo de básicamente genios. Él es el administrador, pero a pesar de que es brillante, sus formas de administrar son terriblemente malas. Debido a que estaban sentados al lado 2 de estas personas, estos 2 que están de pie. Vamos a cerrar este mensaje que está por aquí. Debido a que se sientan juntos es que logran descubrirlo. Pingponean ideas. Este Shockley, en esa foto, es el escritorio de él, pero Shockley, como no pudo aportar al primer descubrimiento, se sintió amenazado, y esta foto es la más famosa que tienen, pero un minuto antes de que la tomaran, él se sentó ahí como que fuera su escritorio. En realidad, él, a pesar de ser brillante, era el administrador de este equipo. Quienes lograron el primer breakthrough fueron Bardeen, que era un teórico, y Brattain, que era un experimentalista. La combinación fue muy buena. Shockley aportó algo más adelante. Sin embargo, se sintió tan amenazado que empezó a competir con su mismo equipo.
trabajaba por su cuenta y lo que aportó lo trabajó durante un mes en privado y lo hizo público cuando Bardeen y Brattain ya estaban llegando a la misma conclusión. Entonces, en una reunión, Shockley los interrumpió, como era el jefe, y dijo, hey, ya hice esto, pero todo lo hizo en privado. Eso dio lugar a que la relación se deteriorara, porque como él era el más inteligente, entre comillas, Bell le quería dar protagonismo a él, a pesar de que el descubrimiento era de ellos dos. Sin embargo, se dio el descubrimiento del transistor. Una empresa de petróleo que estaba cambiando el giro de negocio logra conseguir la licencia, les costó mucho porque no tenía mucho sentido que la tuvieran. Y en Texas Instruments suceden dos cosas interesantes. Su investigador en jefe, Thiel, logra cambiar el material del germanio al silicio. Y el silicio es mucho más abundante y más barato y entonces comienzan a fabricar transistores de silicio, que es lo que seguimos usando hasta hoy en día. Ya se nos va a acabar no la existencia del silicio, sino que el silicio llegue a lo que queremos hacer con las computadoras. Nos quedarán unos 10 años, calculo yo. Sin embargo, además de eso, comienzan a vender radios de transistores y en 1954 todo el mundo quería uno de estos. Ya se había terminado la Segunda Guerra, pero estamos en la Guerra Fría. Fueron tan grandes Estados Unidos y la Unión Soviética y tan diferentes sus formas de pensar que siguieron la Guerra Fría por muchos años más, y entonces venden la radio de transistores como una herramienta de seguridad para escuchar cuándo venía un ataque de los soviéticos. Todo el mundo lo compra en Estados Unidos. Thomas Watson Jr. se da cuenta del valor que tiene esto y a sus ejecutivos les compra uno y les dice, averigüen la forma en que podemos usar esto para computadoras. Un capítulo de Shockley. Desde que era niño, sus dos papás tenían PhD, era muy inteligente, creen que es un genio. Louis Terman desarrolla el test de IQ, hacen que Louis Terman le pase la prueba y a pesar de que su punteo es alto, en los 120 no es lo suficientemente alto para ser considerado genio, eso le provoca un trauma muy fuerte a Shockley durante toda su vida. Louis Terman es el papá de Frederick Terman, quien desarrolló Stanford y uno de los padres de Silicon Valley. El otro padre de Silicon Valley es William Shockley, porque en 1955 tiene una crisis de la mediana edad. Su esposa acababa de entrar en remisión su cáncer, la deja, se compra un deportivo y se va a California. Ahí vivía su mamá. Quiere abrir una empresa nueva, le quiere llamar Shockley Semiconductor y le dicen, no hombre, si California va pues Los Ángeles. No, Palo Alto. Pero si Palo Alto lo que tiene son sembrados de albaricoque. Y él seguía necio, consigue el dinero, convence a alguien de apellido Beckman que parte de su empresa se dedica a semiconductores y él la lleve. Y como ya todo el mundo en Bell conocía lo paranoico que era y lo mal administrador, nadie quiere trabajar con Shockley. Pero como es tan inteligente y es reconocido por ser el inventor del transistor, recluta a una docena de jóvenes de entre 25 y 30 años, todos ya con PhD, para que trabajen con él. Sobresalen este par, Bob Noyce y Gordon Moore. Moore es químico, Noyce es ingeniero eléctrico, les hace exámenes de IQ, dice que pasan un día completo haciendo una batería de tests. El resultado es que van a ser malos managers por ser introvertidos. Irónicamente, el pésimo manager es Shockley, la relación se degrada mucho, compite contra sus propios empleados y entonces Moore empieza una revuelta interna. Hablan con Beckman y Beckman le habla a Shockley y le dice, hey, esto está mal, brother. Bueno, dice Shockley, voy a ceder que el administrador sea Noyce, porque era el más capacitado para eso. Yo me voy a dedicar a otras cosas. A la mera hora se echa para atrás y dice, no, esto se llama Shockley Semiconductor. Lleva mi nombre, yo mando. Entonces, los empleados deciden renunciar. Bob Noyce le es fiel a Shockley. Y como están pensando renunciar, Gordon Moore comienza a tener reuniones para conseguir dinero. Tiene una reunión con Arthur Rock, alguien que invierte luego más adelante en diferentes empresas, y le dice, te voy a presentar a alguien, le presenta a Sherman Fairchild, hijo del Fairchild que estuvo en IBM. Fairchild está enfocado en esta época, en 1957, en sincronizar el shutter de una cámara con el flash. Lo hizo también que las misiones Apolo en los 60s y más adelante tenían su tecnología, pero ve una oportunidad de negocio y les dice, ¿cuánto necesitan? $750,000. Ok, les voy a dar el doble, $1,500,000. Y me voy a reservar el derecho de comprar
más adelante una parte de la empresa por $3 millones, pero necesita un líder. Ese líder resulta ser Bob Noyce. Cuando Fairchild conoce a Noyce, inmediatamente les escribe el cheque y les dice, aquí está, vayan a hacer su empresa. Y Noyce y Moore son los líderes de un grupo de 8 personas que son conocidos como los 8 traidores que inician Fairchild Semiconductor. Dicen que al día de hoy cualquier empresa de hardware en Silicon Valley se puede rastrear hacia atrás al inicio de Fairchild. Los avances continúan, de nuevo un descubrimiento compartido. Kilby en Texas Instruments y Noyce en Fairchild co-descubren el circuito integrado, cada quien por su cuenta, con diferentes características. Ambos lo intentan patentar, igual que en el caso anterior con Atanasov y Mockley. Sin embargo, estos son más gente, se hablan, se coordinan, las regalías van para las 2 empresas y ambos son reconocidos como co-descubridores del transistor. En el 2000 le dan el Nobel a Kilby y Kilby lo que dice es, si Bob estuviera aquí, Noyce falleció en el 90, este premio lo estaríamos compartiendo. Mucho antes de que se resolviera legalmente, ellos ya lo habían resuelto, platicando y coordinando sus empresas. El circuito integrado se usa en muchos lugares, como en las misiones Apolo. Y Gordon Moore escribe una observación que le llaman ley, pero es más una observación, que más o menos cada 2 años se van a duplicar la cantidad de transistores dentro de un circuito integrado. Dice que va a ser por 10 años. Con la ley de Moore seguimos a hoy en día, han habido algunos ajustes y se va acabando. Ya no podemos seguir al mismo ritmo. Hay que modificar mucho de lo que se está haciendo en hardware, pero eso es reciente. Estamos hablando de que esto fue algo anunciado hace más de 50 años. En el 68, de nuevo, Gordon Moore y Bobby Noyce se separan de Fairchild porque ya no había un crecimiento para ellos. Noyce esperaba seguir subiendo en la escalera administrativa y lo pasan por alto. Se separan y fundan Intel junto con Andy Grove. La forma de administrar de ellos era muy buena onda. Sin embargo, Andy Grove tenía una forma un poco más de mano dura para poderlo controlar todo. Es un administrador brillante. Y lo curioso es que fueron CEOs en orden también. Al principio fue Noyce, después fue Grove, de ahí fue Gordon Moore. A través de esto permitió que Intel creciera mucho y en el 71 Federico Fagin descubre el microprocesador. Más o menos en la misma época, en Texas Instruments, también se desarrolla el microprocesador. Esto fue a través de lo que les comentó el ingeniero Trachtenberg, un trabajo para Busicom, una empresa de calculadoras. Fue un accidente histórico en el que les pidieron algo, se dieron cuenta que estaban arriba de lo que podían lograr, luego hicieron algo genérico y lograron llegar mucho más lejos, inventando o descubriendo el microprocesador. Historia un poco más moderna, la computadora personal es algo que plantea Vannevar Bush en el 45 en un ensayo, le llama Memex. Aquí estamos en la época de la guerra de Vietnam, que es un poco conectado a la Guerra Fría porque están los 2 poderes, a pesar de que es Vietnam otro país, ahí están Estados Unidos y la Unión Soviética debatiendo quién tiene más poder. Entonces lo que le da forma a la computadora personal ya no es la costa este, ya no es la escuela de Moore, ya no es Penn, ya no es Boston, Nueva York, Washington, sino es la otra costa, son los hippies, la nueva izquierda, el discurso abierto, el movimiento antiguerra, vivir de forma comunal, compartir todo. Pasa a la computadora personal de ser una herramienta burocrática, un símbolo de expresión individual. Hay mucha experimentación con ácidos y alucinógenos en esta época. Y Stuart Brand, en uno de sus trips, dice, él dice que no, pero es seguro que sí. ¿Por qué no tenemos una fotografía de la Tierra vista desde el espacio? Si la tuviéramos, nos podríamos dar cuenta que la Tierra es redonda. O sea, ya todos lo sabemos, pero necesitamos esa fotografía. Y comienza una campaña para que la NASA le tome una foto a la Tierra desde el espacio. No me pregunten cómo un hippie del movimiento de la nueva izquierda antiguerra logra ir al MIT a dar su discurso. Dice que llegó el decano de la Facultad de Ingeniería y dice, ¿y este quién es? Y se le acerca un profesor y le dice, es mi hermano. Logró que la NASA tomara la foto y comienza una revista que se llama el Whole Earth Catalog, que es una revista que resume todas las creencias de la época.
el Whole Earth Catalog afectó a muchas personas en California, en la costa oeste, con estas ideas. Entre ellos, Douglas Engelbart. Es curioso porque lo que mueve a Douglas Engelbart es cómo minimizar la complejidad. Dice que el man era muy tímido, entonces lo que quería era conseguirse una esposa. Cuando terminó la guerra, estaba en un barco a punto de irse a la guerra, cuando les dieron la noticia que Japón se había rendido. Y todos empezaron a decir, regresemos, igual se lo llevaron, va. Y entonces su única meta en la vida era casarse. Se metió a unas clases de baile, logró conocer a alguien, se casó y luego dijo, ¿y ahora qué hago? Llegó a la conclusión de que quería construir algo que manejara la complejidad. Y a él le debemos mucho de la usabilidad desarrollada con las aplicaciones que tenemos hoy en día. Es curioso, porque él promovía aumentos al intelecto humano. Tiene un laboratorio en Stanford y en 1968 hace una presentación que por alguna razón que nadie conoce funciona, se llama The Mother of All Demos, dura 1:30, está en YouTube, lo pueden buscar. Es genial, presenta el mouse, presenta un sistema que le llama Online System, presenta una conexión remota, porque hay una parte en Palo Alto y otra parte en San Francisco. Es increíble lo que logra. Lo curioso es que él abogaba por el ser humano. Al lado, en otro salón, hay una presentación de John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, que eventualmente funda un laboratorio de AI en Stanford, y él aboga por lo contrario. Él aboga por máquinas que van a reemplazar al ser humano. La visión de Engelbart era una computadora personal, algo que pudiera llevar conmigo. La visión de McCarthy era terminales tontas que se conectaran a una unidad central de procesamiento. Este es el primer mouse. Algo curioso es que le pusieron un botón porque para eso daban los recursos. Sin embargo, la visión de Engelbart era que debería tener 15. ¿Se imaginan un mouse con 15 botones? Tal vez para jugar. Una de las personas que asiste a esta demo es Alan Kay. Va con fiebre, dice que apenas se podía sostener de pie. Alan Kay conoce la tesis del Sketchpad, una interfaz nueva. Conoce a Seymour Papert, quien es alumno de Piaget. El constructivismo y el construccionismo son tendencias interesantes que le dan fundamento al movimiento maker. En el Lab de Innovación trabajamos mucho con sus ideas, pero por esto Kay tiene la visión de niños y jóvenes que van a tener una computadora personal del tamaño de un cuaderno y que lo van a poder llevar al bosque y van a sacarlo en un árbol, sentarse ahí, y para la época eso les daba risa a todas las personas. Entra a trabajar con McCarthy, claramente no es un buen fit, renuncia del laboratorio de AI de Stanford y se va a un laboratorio de investigación de Xerox. Xerox estaba preocupada porque podía ser que perdieran el negocio de las fotocopias y crearon un centro de investigación al otro lado. Sus headquarters estaban en Rochester, Nueva York. Crearon un centro de investigación en Palo Alto, siguiendo con el mismo movimiento que les decía de California. Y ahí Alan Kay propone al administrador Jerry Elkin su computadora que se llamaba Dynabook, lo rechaza y le dice, queremos dinero, queremos producir ingresos. Y vos venís con una propuesta para niños, simplemente no. Dice que fue tan fuerte que Alan Kay salió llorando de la reunión, se le acerca a uno de sus compañeros, lo consuela y le dice, tranquilo, si haces una mejor propuesta y le mostrás un presupuesto, tal vez te lo aprueba. Y su respuesta es, ¿qué es un presupuesto? O sea, el man estaba tan conectado con lo que quería hacer y desconectado de la parte de business que no tenía idea. En realidad resulta que como él es líder de una de las ramas del laboratorio, cuenta con $230,000, que es algo aceptable para la época. Hacen pooling de 3 departamentos y construyen esto. La Alto. Es la primera computadora que tiene el mouse de Engelbart, tiene una interfaz gráfica y podría haber sido un éxito si no fuera por el precio y porque aquí no está la computadora, está abajo y es gigante. Hicieron más o menos 2,000 de estas. De nuevo, quien se enfocó en usarla no fueron los ejecutivos como con la ENIAC. En la demostración, sus esposas se acercan y dicen, esto es maravilloso. Los ejecutivos la veían y decían, eso es para una secretaria. Xerox pierde el negocio. Pero los avances funcionan para otra cosa. Las comunidades promueven compartir. Por esta época, Lee Felsenstein, que era
un personaje también. Sus papás eran comunistas, que para la época era muy mal visto en Estados Unidos. Eso le trajo problemas, era muy rebelde. Saca un anuncio y dice, un hombre renacentista, ingeniero y revolucionario, busco conversación. Le contesta una de las primeras mujeres hacker, le presenta a otra persona, arman un equipo, comienzan a usar una computadora de tiempo compartido, como un bulletin board, comparten de todo, música, para hacer carpooling, etcétera, y eventualmente comienzan a armar clubes en persona. Lee Felsenstein comienza el Homebrew Computer Club, un club en el que se hablaba de computación. En esa época había un emprendedor, Ed Roberts, en Albuquerque, Nuevo México, a la mitad del desierto, tratando de salvar a su empresa. Médico, ingeniero empírico, piloto, aviador, se le ocurre armar un kit, porque conoció a una persona de la revista Popular Electronics y usando el microprocesador de Intel, dice, vamos a hacer un kit, la Altair, que va a tener switches para programarla y va a ser la primera computadora personal por $400. Era un regalo para la época. Lo que logra es que la gente que va al Homebrew Computer Club quiera tener acceso a ella. Era muy difícil para su empresita cumplir con las órdenes y uno de ellos se va a Albuquerque, compra una en persona y cuando lo está programando un programa de sorting, de repente comienza a hacer un ruido su radio de transistores. Hace experimentos y logra reproducir una tonada de una canción de los Beatles. Por alguna razón, al programar la Altair, causaba una interferencia en el radio de transistores y de esa forma tenemos el primer dispositivo de entrada y salida, un periférico. Lo publican en el Homebrew Computer Club en una carta y lo lee un adolescente y dice, no entiendo cómo funciona eso, necesito que me expliquen. Ese era Bill Gates. Bill Gates, que desde niño fue muy enfocado, el enfoque que él lograba era impresionante y rebelde a su manera. Si lo ven, este es Paul Allen, su socio de la época, le llevaba como 2 años. O sea, Bill Gates se mira como un nerd antes de que la palabra fuera famosa. Le faltan ahí las gafas, pero por lo mismo, sus papás lo mueven a una escuela privada, ahí conoce a Allen, que es un par de años mayor, empiezan un club de computación, usa la computadora sin permiso, se mete en cualquier cantidad de problemas, son 4 amigos y pasan un par de cosas curiosas. Una es que Paul Allen consigue un proyecto y lo hace a un lado porque es un niño. Después se da cuenta que no lo puede hacer solo y lo vuelve a invitar y entonces Bill Gates le dice, ok, yo te ayudo, pero yo mando. Eso le da forma a su asociación el resto de la vida. Bill Gates estuvo a cargo siempre, a pesar de ser menor, a pesar de parecer el patojo chispudo que saca las fotocopias, él estaba a cargo y sabía muy bien comunicarlo. Es una persona que tiene cualquier tipo de habilidades. Decide que quiere entrar a Harvard, a MIT y a Cornell. Escribe una carta diferente para cada universidad, logra entrar a todas, elige Harvard. Un poco antes de entrar a la universidad pasa una historia trágica en su vida. Tenía un muy buen amigo, Kent Evans, con la misma visión de negocios que Bill Gates. Paul Allen era más técnico únicamente porque ambos programaban. Están escribiendo código día y noche. Ambos están muy, muy cansados. Kent Evans se va a una excursión en una montaña, tiene un accidente y fallece. Esto mete en una depresión muy fuerte a Bill Gates hasta que Paul Allen, que está estudiando en otra parte en Seattle, regresa y juntos su amistad logra que Bill Gates logre salir de eso, se va a la universidad a Harvard. En Harvard se aburre. Lo que hace es matricularse a todas las clases que no están en su pensum para ganar a las clases que sí están sin asistir. Y logra ganarlas todas. Todavía no habían reglas en cuanto a la asistencia. Es una persona brillante, rebelde. Cuando se entera del Altair, escribe en un intérprete. Estoy emitiendo muchos detalles geniales de esto, pero si les llama la atención, vayan a buscarlo. Incluso si no quieren leer, hay una película documental donde pueden ver más detalle de esto, pero es genial entender un poco la dinámica que se dio en esta época. Escriben un intérprete, como están en Harvard, consiguen talento por todos lados. Las rutinas de punto flotante de matemática le dan pereza a Bill Gates, entonces esta otra persona las escribe. Por esas rutinas que también le dio pereza a Wozniak, es que la Apple le paga una licencia a Microsoft, porque
Gates estuvo siempre al frente, negocian, imagínense, la división no era 50-50, era primero 60-40 y después le dice a Allen, brother, yo creo que vos estás ganando mucho, la verdad es que yo quiero 64 y vos 36. No me pregunten cómo lo lograba. Sin embargo, el intérprete llega al Homebrew Computer Club sin que nadie pague y eso le indigna a Gates y escribe una carta. Eso le dio mucho la fama a Microsoft de sistemas cerrados. Por la misma época, otro par, estos dos Steves, Wozniak y Jobs, trabajan también en la computadora. El libro de Steve Jobs es probablemente el mejor libro de administración, la biografía de él es el mejor libro de administración que he leído. Vale mucho la pena conocer los detalles. Jobs es un personaje igual que Gates. Wozniak es un nerd. Wozniak es un geek que le interesa construir algo, trabaja en HP. Construye basado en la Altair una computadora. Jobs se encarga de venderla y es la Apple I. La Apple II tiene una característica interesante que moldearía lo que Apple hace en adelante y es que no quiere separar Jobs el hardware del software. Todo lo vamos a hacer nosotros para que la experiencia sea genial. En el 78, un estudiante de un MBA ve en la pizarra cómo el profesor escribe columnas y filas para escribir cálculos. Si se equivoca en uno, tiene que regresar a todos los anteriores. Automatiza eso con la primera hoja de cálculo, VisiCalc en el 78. Ese es el killer application de Apple. Todo el mundo comienza a comprar la computadora de ellos por VisiCalc. IBM otra vez estaba quedando atrás. Noten cuántas veces se ha quedado atrás IBM y cuántas veces ha venido de atrás para dominar el mercado. Hacen un diseño de una computadora personal en su centro de investigación en Boca Ratón, en Florida, en el 81. Un par de características dependen de fabricantes tercerizados. No es un sistema cerrado y va a ser abierto la especificación. Entonces pueden construir clones y necesitan un sistema operativo. En esta época, el CEO de IBM estaba en el board de directores de otra empresa junto con la mamá de Bill Gates. Hablaron de que su hijo estaba negociando con ellos y cuando llegan a presentarle al CEO y le dicen, vamos a tener una dependencia muy grande de Microsoft. Lo que él dice, la empresa del hijo de Mary es un buen patojo, démosle. No se dio cuenta de lo brillante que fue Bill Gates al licenciar, no vender el software. Necesitaban algo más que únicamente el intérprete de BASIC. Necesitaban un sistema operativo. Bill Gates nos manda con un su cuate que tiene un software que se llama CPM, Steve Kildall. No los atiende él, los atiende la esposa. Tiene que firmar un NDA, no quiere, entran en discusión sobre si puede hablar, que hablaron alguna vez, así de meta. Y entonces no llega a ningún lado. Regresan con Bill Gates y le dicen, hey, no funcionó esto. Entonces les dice, está bien, yo me encargo. Van con un amigo que tenía una empresita pequeña, Thomson, no es Ken Thompson, por cierto, está en Seattle, y le compran support de CPM para que funcionara en la IBM PC. Le llaman QDOS, Quick and Dirty Operating System. Bill Gates lo licencia y se queda con el derecho de poderlo licenciar a cualquier otro fabricante. Así tuvo éxito su sistema operativo. Para que se den una idea, Microsoft facturaba 15 millones y Apple 334 millones en esta época. Después Microsoft sobrepasó a Apple, ahorita Apple está otra vez arriba porque ya llegó a una evaluación de $1 trillón. Jobs recibe dinero de Xerox, $1 millón. A cambio, parte de lo que obtiene es poder ir a ver su centro de investigación. Ahí ve la Alto, ve Ethernet, la programación orientada a objetos y el GUI. Se enamora del GUI, ignora todo lo demás. Y entonces le ponen GUI a la Lisa, pero como está trabajando junto con Microsoft, le da acceso a Bill Gates. Le da miedo que se lo vaya a robar y entonces escribe un contrato que Bill Gates y Microsoft no pueden usar el GUI hasta 1984. La Macintosh sale en ese año, pero se retrasó el lanzamiento, entonces en el 85 sale Windows, que también tiene un GUI. La forma de ver las cosas de ellos dos era muy diferente. Steve Jobs decía que Bill Gates se le robó. Bill Gates decía que ambos tenían un vecino de mucho dinero que se llama Xerox. Ambos se metieron a robar. Que Bill Gates se quería llevar la tele, pero se dio cuenta que Steve Jobs ya la llevaba. Básicamente eso. Y por eso suena tanto de los dos lados la frase de los buenos artistas copian, los grandes roban. Ya para ir concluyendo, creo que todavía tengo un par de minutos.
No, ya estoy sobre el tiempo. Para ir concluyendo, 1 minuto más. Cosas interesantes. Stallman, que abogaba por todo lo abierto, Linus Torvalds, que desarrolla un kernel. Esto es historia de sistemas operativos. No sé si sigue la presentación en el curso. Online y web, eso es historia de redes, lo que lograron Bezos, Page y Sergey Brin. La nube, los móviles y el Internet de las cosas. Y a lo que llegamos ahora es Domain Specific Architectures. Hay un par de charlas de John Hennessy, quien inventó junto con Patterson la arquitectura RISC y actualmente es el chairman de Google. Pueden buscarlo en YouTube. Habla un poco más de la necesidad de Domain Specific Architecture, sobre todo para AI, para Bitcoin, para cosas así. Personalmente creo que el desarrollo de software se va a volver un commodity. Ahorita está muy bien pagado el trabajo, pero ya no va a ser así en el futuro. Creo que es muy importante aprender Machine Learning en este momento. Es posible que más adelante tengamos que aprender otra cosa. Esa es una gráfica de cómo usando Reinforcement Learning, eso lo van a ver en la conferencia de Historia de la Inteligencia Artificial, AlphaGo, en 40 días, AlphaGo Zero, se volvió el mejor jugador de Go. El Inge Trachtenberg les habló de cómo AlphaGo le ganó a Lee Sedol. Ahora AlphaGo Zero le ganó a AlphaGo. Eso fue hace como 6 meses, o sea, probablemente los avances van aún más adelante. Y en la presentación de Hennessy hay una gráfica muy interesante. Está la curva de la ley de Moore y hay una curva igual, que son los papers desde el 2007 para acá de Deep Learning. A eso es a lo que le tienen que poner atención, a las arquitecturas de dominio específico, y cualquier duda que tengan, ya no me quedó tiempo para preguntas, ahí están los slides, ahí está mi Twitter, mi correo es mi nombre, así que muchas gracias.